Soy el maestro Cristian Lizaraz Ortega, soy profesor titular del Laboratorio de Biotecnología Experimental del Centro de Biotecnología Genómica del IPN en Reynosa. Y en este video vamos a ver un poquito de cómo hacemos el procedimiento para tener hortalizas en casa. Entonces explicaremos brevemente desde el proceso de preparación del sustrato, de la preparación de los semilleros, el trasplante y al final unas recomendaciones para el almacenamiento de algo que podemos hacer en familia y que podemos hacer y que nos puede servir para tener producción de hortalizas en casa. En este video hablaremos de la metodología para la siembra, el cuidado, la cosecha y el almacenamiento de hortalizas. Lo primero y muy importante para cultivar hortalizas es la preparación del sustrato. Este sustrato debe no solamente mantener a la planta, no solamente es el suelo que es base de la planta, sino que además el sustrato debe permitir que se mantenga una hidratación adecuada, que se pueda mantener cierta cantidad de agua sin que este sustrato se compacte, ya que al compactarse demasiado va a evitar que la raíz crezca de forma correcta y por lo tanto no vamos a tener un buen desarrollo de nuestra planta. Además, este sustrato debe permitir el crecimiento de microorganismos benéficos que ayudan a que nuestra planta crezca mejor o incluso se proteja de algunas plagas. Esta actividad, que es la preparación del sustrato, que es el primer paso, puedes convertirla en una actividad completamente familiar. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande de la casa, pueden participar y así empiezas a inculcarles la importancia que tiene el cultivo de nuestros propios alimentos. El cultivo de hortalizas en casa es una actividad sustentable, amigable con el medio ambiente y que además puede permitir de cierta forma el autoabasto en nuestras familias. Posteriormente sigue la germinación. Este también es un punto muy importante. Te vas a dar cuenta que muchas de las semillas que se utilizan son realmente muy pequeñas. Por ello, es importante tomar en cuenta el tamaño de la semilla. No debes de sembrar en una profundidad mayor a 2 veces el tamaño de la semilla. Muchas veces el mismo productor o quien te vende la semilla te indica la profundidad a la cual se siembra, la cual no sobrepasa el doble del tamaño como ya se mencionó. Si la semilla es grande, basta con cubrirla en su totalidad con tierra. Simplemente la colocas en tu sustrato donde vayas a germinar y cubres la semilla. Es importante que no siembres de forma profunda. Una vez que las hemos sembrado, es muy, pero muy importante que identifiquemos nuestras semillas, ya sea que utilices charolas de germinación como en este caso, lo cual nos permite identificarlas de una forma más fácil, pero también puedes utilizar recipientes pequeños, incluso puedes reciclar algunos recipientes que salgan de casa o incluso cajas como las cajas de leche. Pero siempre identifica tus semillas, ya que cuando la planta va creciendo muchas veces no sabemos cuál es y es mejor identificarlas desde un principio para no trasplantarlas y al final llevarnos la sorpresa de qué es lo que está creciendo. Además, al momento del trasplante hay que tomar en cuenta que no todas las plantas se pasan con la misma distancia, por ejemplo, por lo tanto es importante identificarlas muy bien. Además, es muy importante también considerar ciertos parámetros para el buen crecimiento de la planta. No basta con tener un buen sustrato, sino también hay que cuidar factores como el pH, ya sea ácido o alcalino, lo que la planta necesite. Hay que cuidar la humedad, es decir, qué tan humectado está nuestro sustrato. Hay plantas que requieren que tenga mayor cantidad de agua, otras no, por lo tanto es importante conocerla y poder medir este factor. Y también es muy importante la cantidad de luz. Generalmente cuando las plantas están germinando o en proceso de germinación, es importante que tengan una buena cantidad de luz solar, de 4 a 6 horas diarias al menos. Algunas plantas, una vez que ya son trasplantadas, podemos disminuir esa cantidad de luz directa, pero es mejor que tengamos algún aparato como el que se muestra en la imagen que nos permita medir estos tres factores fundamentales: el pH, la humedad y la cantidad de luz que permite nuestra planta o que recibe nuestra planta. Después vamos a ir observando
cómo crecen nuestras plantitas. Puedes ver cómo en las imágenes se muestra el proceso de germinación, después cómo va creciendo un poco más, hasta que vamos viendo cómo las plantas empiezan a diferenciar. Y por ahí, por ejemplo, podemos notar las semillas. En este caso nos muestran calabazas. Sin embargo, cada planta va a tener sus propias características. Una vez que nuestras plantas han alcanzado un tamaño superior a los 5 o 7 centímetros, llegó el momento del trasplante. Este trasplante debe hacerse en espacios más grandes, con mayor profundidad, para que la raíz pueda desarrollarse. Puedes utilizar cajones de madera, como en este caso, que son cajones de madera reciclados. Puedes utilizar cajones de plástico y cubrirlos también con bolsas. Puedes utilizar incluso cubetas. Por ejemplo, para el tomate es importante que tenga una profundidad de al menos 50 centímetros, por lo tanto, cubetas de plástico pueden utilizarse sin ningún problema. En nuestros cajones para trasplante vamos a colocar nuevamente el sustrato y aquí es muy importante que elijas adecuadamente los materiales del sustrato. Se recomienda el uso, por ejemplo, de pin moss. También puedes utilizar tierra especial para hortalizas y fertilizar con humus de lombriz o algún otro compuesto que sea básicamente orgánico. Evitar el uso de compuestos químicos, que estos pueden quedar almacenados en nuestras plantas y que sabemos que también pueden generar cierta contaminación. Además, tú puedes realizar tu propia composta casera con los residuos de tu cocina, con todas las cáscaras de frutas, verduras, los cascarones de huevo, los lavas muy bien y todo esto lo mezclas, vas dejando que se degrade y puedes ir agregando tu propia composta o tu propio fertilizante a tus plantas. Ese es un muy buen material para el sustrato. Aquí tenemos cómo ya nuestras plantas, en este caso, alcanzaron un tamaño adecuado y están listas para el trasplante. Una vez que tengas tus cajones listos, vete al siguiente paso, que es justamente el trasplante de tus plantas. Puedes ver que aquí vemos una buena cantidad de raíz y de un grosor adecuado. Cuando la raíz es poca o muy delgada, nos puede estar diciendo que el sustrato de germinación no fue el más adecuado o que alguno de los factores que mencionamos, el pH, la humedad o la cantidad de luz, no fueron los mejores y por lo tanto la planta no se ha desarrollado de forma correcta. Aquí vemos nuestras plantas, cómo van creciendo y estarán pronto listas para la cosecha. Una vez que tenemos nuestras hortalizas, vamos a seguir con el siguiente paso, que es muy importante, que es el almacenamiento. Es muy importante para que estas nos puedan durar más tiempo si no se van a utilizar inmediatamente. En el caso de producciones grandes de hortalizas, pues se utiliza lo que es el almacenamiento en campo o al aire libre, en los cuales se cubren en el mismo campo donde fueron cosechadas, o también se utilizan cajones especiales que se mantienen en bodegas, o en el caso que queramos almacenarlas por más tiempo, se puede utilizar cámaras de refrigeración para que así nuestras hortalizas nos duren más tiempo. Sin embargo, en casa también podemos llevar a cabo este almacenamiento. Pueden ser en bolsas especiales que permiten la respiración de las frutas o de las hojas, pueden ser en bolsas de papel que también son muy útiles y muy económicas y que permiten sobre todo el mantenimiento de las hojas verdes, o también podemos utilizar la refrigeración o la congelación. Cualquiera de estos tres pueden servirnos de almacenamiento con las hortalizas que obtuvimos en nuestra casa. Y bueno, esperamos que este video te sea de utilidad. Te invitamos a que lleves a cabo esta actividad de producción de hortalizas en casa y que sigas estos sencillos consejos.